porque vamos a hablar de la gracia de Dios aplicada a un hombre y cómo empieza el transcurso y la vida y la historia de lo que el apóstol Pablo representa para la historia del libro de los Hechos. Mis hermanos, si eso no es gracia, yo no sé qué es gracia, pero usted se pone a ver quién era Pablo y luego qué hizo Dios con Pablo y necesariamente eso tuvo que haber sido gracia de Dios con él, ¿verdad? Es la misma gracia que actúa en nosotros, sus hijos. Por eso el título de la predicación, de la meditación que vamos a estar estudiando el día de hoy son los inicios de Saulo. Tenemos una porción que no estudiamos la semana pasada, que es capítulo 8 del 1 al 3, y luego vamos a brincar al capítulo 9 del versículo 1 al versículo 31, y básicamente ahí es donde vamos a estar estudiando el día de hoy. Pero primero vamos a orar. Le voy a pedir que me acompañe a una palabra de oración. Padre Celestial, lo alabamos y lo glorificamos a usted, Señor, por esa infinita y preciosa gracia, dándonos lo que no merecemos, Señor. Gracias por tu misericordia, no dándonos lo que sí merecemos, Señor. Te alabamos y te glorificamos porque merecíamos el infierno, la muerte, merecíamos condenación y tu ira. Pero Señor, aún siendo nosotros pecadores, tú moriste por nosotros. Toda la honra y toda la gloria es para usted. Ayúdanos a ver el ejemplo de Pablo, el ejemplo de sus inicios, poder ser edificados por medio de este ejemplo bíblico y poder conformarnos cada vez más a tu imagen por medio de tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Y estamos seguros que el día de hoy tiene todo poder para penetrar hasta el alma y partir las coyunturas y los tuétanos, Señor. Así te pedimos que lo hagas por medio de tu Santo Espíritu. Te pedimos que el día de hoy tú nos ayudes a meditar lo asombroso de tu palabra y ponerlo en práctica, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Nos ponemos en sus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El bosquejo que vamos a estar estudiando, y ahí usted lo puede ver en su pantalla, básicamente que tenemos 5 puntos de los cuales vamos a estar hablando en base a estos textos. Primeramente vamos a hablar a un Saulo persiguiendo, luego a un Saulo creyendo, a un Saulo aprendiendo, a un Saulo predicando y a un Saulo escapando. Eso en un orden cronológico a como Saulo tiene sus primeras apariciones en el libro de los Hechos. Si usted se pone a pensar, hasta el momento hemos visto, y en lo que llevamos estudiando el libro de los Hechos, hemos visto historia de la iglesia del primer siglo, y ha sido una historia asombrosa donde el Espíritu Santo ha actuado con poder en medio de su iglesia. Sin embargo, todavía no nos hemos adentrado a la historia de Pablo, pero en el momento que lo hagamos, mis hermanos, el libro de los Hechos se va a convertir en una narrativa hermosa de los hechos y los actos misioneros del apóstol. Y intencionalmente elegimos el libro de los Hechos para estudiarlo en estos cultos, precisamente para meditar en esa intención misionera que la iglesia debe tener, mis hermanos, y que nosotros debemos orar para que esa intención misionera crezca también en nuestra iglesia. Empezamos con el primer punto, que sería Saulo persiguiendo, y eso está en capítulo 8, de los versículos 1 al 3, si usted me acompaña leyendo. Dice: y Saulo consentía en su muerte. ¿Muerte de quién? De Esteban. Hablamos en la lección pasada referente a los diáconos, cómo Esteban, siendo un diácono, fue martirizado. Y el detalle que aquí nos muestra que Saulo consentía en su muerte es muy, muy importante. Dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Esos breves textos ya me empiezan a introducir cómo es que Saulo persigue. Vamos a estar viendo en las diapositivas algunos detalles importantes en cuanto a este punto. Lo primero que podríamos mencionar es que Saulo consentía en la muerte de Esteban. Literalmente estaba
a favor de la muerte de Esteban, y no solo eso, sino que en sus pies pusieron sus ropas, dando constar de que Saulo le daba un crédito legal a ese acto de homicidio, ¿verdad? Sin embargo, ese crédito legal no daba pie para que ninguna autoridad pudiera juzgar a las personas que apedrearon a Esteban, sino que fue una lapidación legal conforme, según ellos, a la ley, ¿verdad? No creo, sinceramente, que Esteban haya merecido esa lapidación. Sin embargo, Saulo consintió en la muerte de Esteban. Sigue diciendo ahí el texto, lo leemos sin necesidad de que aparezca en la pantalla, que en aquel día hubo una gran persecución. Allá hay un superlativo, una gran persecución. No fue una persecución cualquiera, necesariamente fue una persecución grande contra la iglesia. Pero note lo siguiente, una persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Dónde estaba la iglesia? Jerusalén. ¿Y fueron esparcidos por dónde? Por Judea y Samaria. ¿Se recuerdan Hechos 1:8? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No estoy diciendo que la iglesia estuviese estática sin hacer nada, no, creo que esta era una iglesia muy activa. Sin embargo, era tiempo de que el panorama y el progreso de lo que Dios quería con su evangelio llegara hasta otras regiones. Y en este sentido es interesante lo que Dios utiliza. Dios utiliza persecución. Por ahí leí a algún autor decir que Saulo no solo llevó el evangelio con su predicación, sino con su persecución. Es interesante meditarlo de esta forma, pero el que está persiguiendo aquí es Saulo, y por la persecución de Saulo, el evangelio empieza a propagarse por muchas tierras. Mis hermanos, en este sentido tenemos que confiar en Dios. ¿Y cómo podría yo aplicar esto a la vida nuestra? Bueno, pueden haber situaciones difíciles a nuestros ojos, pero no sabemos cuáles sean los planes de Dios detrás de esas situaciones. Puede haber una aparente persecución, usted puede sentirse agobiado, pero usted y yo no sabemos los planes de Dios que están detrás de estas situaciones. Hay que tener cuidado. Muchas veces ciertas situaciones en el cristiano son correctivas, pero aún así, en esas situaciones correctivas Dios quiere llevarnos a algún puerto que nosotros no sabemos cuál sea. Y tenemos que confiar en Dios, en que todo lo que ocurre tiene un propósito en su plan. Amén. Esto nos va a ayudar, mis hermanos, a que aún la forma en la que nosotros oramos sea una forma más consciente a la voluntad y al carácter de Dios. Muchas veces oramos como pensando que Dios no está detrás de lo que está sucediendo. No, mis hermanos, yo creo que podemos descansar en Él y orar pidiéndole más bien que nos ayude a comprender su voluntad. Muchas veces oramos pidiéndole que cumpla nuestra voluntad, pero deberíamos cambiar el enfoque y orar pidiéndole que nos ayude a comprender su voluntad y sus propósitos. Y literalmente aquí empieza a dar cumplimiento a Hechos capítulo 1, versículo 8, y el evangelio es esparcido por causa de la persecución. Dice algo interesante, y ahí está anotado en la pantalla: todos fueron esparcidos, salvo los apóstoles. El versículo 1 lo dice: fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y nosotros podríamos preguntarnos, ¿por qué no los apóstoles? Una vez escuché una muy mala interpretación de este texto diciendo, una persona obviamente en contra del cristianismo, diciendo, desde Hechos los apóstoles y las personas estaban buscando los espacios más cómodos, mientras las personas huían y estaban en los momentos más incómodos. Eso es una completa falsedad, porque quedarse en Jerusalén era lo más peligroso que podía hacer un cristiano, literalmente a causa de la persecución. Mis hermanos, ¿por qué los apóstoles se quedaron en Jerusalén? Bueno, necesariamente tenían un espíritu que los guiaba a hacer lo que hacían, y necesariamente comprendieron que Jerusalén todavía necesitaba evangelio proclamado. Y creo, mis hermanos, que los apóstoles actuaron con bien, ya que había una iglesia allí establecida que necesitaba liderazgo.
Dice el versículo 2 que hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron llanto sobre él. Eso lo que nos muestra es que mientras Esteban está siendo enterrado, Saulo asolaba a la iglesia. Entonces es una constante de sufrimiento para la iglesia de Jerusalén. Es una constante de sufrir. Están enterrando a Esteban, pero al mismo tiempo el versículo 3 dice, Saulo asolaba a la iglesia. Y ahí hay un detalle muy importante en cuanto a esa palabra, asolar. Dice que la palabra asolar es una expresión empleada por escritos no bíblicos, escritos antiguos, para referirse a dos cosas. Número 1, a una devastación sobre una ciudad, o número 2, a ser despedazado por un animal salvaje. Esa palabra nos puede ilustrar un poco lo que Saulo hacía. No era algo superficial, mis hermanos, era una persecución real. Saulo consintiendo en la muerte de Esteban, hombres llorando por Esteban siendo esparcidos por otras regiones, hombres enterrando con llanto a Esteban, Saulo asolando a una iglesia con todas las características de una ciudad devastada o de un animal asesinando a un ser humano. Esta es la condición de la iglesia del primer siglo. Y en ese sentido, esa es la primera escena de Saulo en la iglesia. Por eso, cuando nosotros nos vamos al capítulo 9, entendemos lo siguiente. Capítulo 9, versículo 1. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Nota que va en conexión con lo que acabamos de leer del capítulo 8. Básicamente que los versículos que están entre capítulo 8, versículo 3 y capítulo 9, versículo 1 son un paréntesis para contarnos lo acontecido por otro de los diáconos que fue Felipe. Sin embargo, mis hermanos, capítulo 9 nos sigue mostrando la verdadera condición, el verdadero furor del apóstol, en ese momento no apóstol, Saulo, contra la iglesia. Dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote con una intención, y su intención era pedirle cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Por qué a las sinagogas? Bueno, se estaba volviendo algo tendencia a ir a las sinagogas y expresar en ese lugar la verdadera palabra de Dios y el evangelio del Señor Jesucristo a los judíos. Saulo entendió que las sinagogas se estaban volviendo un lugar de reunión donde estaban escuchando el evangelio de un hombre crucificado, y Saulo pide cartas buscando la legalidad para poder entrar a esas sinagogas y poder sacar a esos cristianos hasta ese momento conocidos como el camino. Ahí se les llama como este camino en el versículo número 2. Aquí ya estamos hablando de la conversión de Saulo, y en el versículo 3 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Un Dios buscando al hombre. Asombroso, mis hermanos. Asombroso en este sentido que podemos pensar y meditar y pensar aún en nuestra propia vida personal. Esa salvación que Dios nos impartió fue sin ninguna condición. Dios no estaba exigiendo algo a cambio. Buscó a Saulo siendo Saulo un pecador. Muchas personas a veces ven condicional la salvación diciendo, bueno, tengo que ser bueno para poder hallarla. Bueno, necesariamente eso es imposible. Yo no soy bueno para ser salvo, yo soy salvo para ser bueno. Y de esa forma es como Dios trabaja por medio de su Escritura, por medio de su Santo Espíritu. Dice ahí, versículo 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz en el cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cayendo en tierra, oyó una voz.
Interesante, y yo creo que de este texto, a veces es lo que menos vemos y es lo más asombroso. Saulo está persiguiendo a la iglesia y Jesús dice: ¿por qué me persigues? Saulo está persiguiendo a creyentes, a seres humanos, y Jesús dice: ¿por qué me persigues? Mis hermanos, literalmente somos parte del cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Y cualquier cosa que se le haga en contra a la iglesia del Señor Jesucristo se le hace en contra al Señor Jesucristo. Y por esa razón nosotros deberíamos ser fervientes en nuestro servicio a la iglesia, fervientes en nuestra fidelidad a la iglesia y cuidadosos de no dañar a la iglesia del Señor, porque cualquier daño intencional a la iglesia del Señor es un daño intencional al nombre y a la gloria del Señor Jesucristo. Los inconversos deberían observar estos textos y tener un poco más de temor cuando hablan en contra de la iglesia verdadera. Pero bueno, Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí hay algunas preguntas que aparecen en este texto y en la diapositiva usted puede ver lo siguiente. Muchas gracias. Podemos ver un progreso comunicativo. Puede ver el cambio en la conversación, cómo va progresando esa comunicación entre Saulo y Dios por medio del avance en las preguntas. La primera pregunta que Dios realiza, que Jesucristo realiza es: ¿por qué me persigues? Esto es una pregunta confrontativa. Está hablando a un Saulo pecaminoso. Está confrontando el pecado de un hombre persiguiendo a la iglesia. Sin embargo, sigue diciendo, él dijo: ¿quién eres, Señor? Por aquí podemos ver un Saulo ignorante. No sabe quién le está hablando. Por ahí vemos un vistazo de la palabra Señor que aparece en escena y probablemente nos diga que hay cierto temor en Saulo y está comprendiendo que es una figura divina la que se le está presentando y le está hablando. Hay cierto progreso en la comunicación entre Saulo y Jesús por medio de estas preguntas. Cuando él dice: ¿quién eres, Señor?, Jesús no titubea en presentarse y decir: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, lo que quiere decir ese texto: no patee presionando el gancho con el que se le corrige. Eso es básicamente lo que se le dice. A un animal con un gancho se le corregía para que el animal siguiera en el sendero, y muchas veces un animal terco pateaba y lo que hacía era patear el gancho y herirse. Aquí está diciendo: no patee, no sea rebelde, déjese guiar, yo lo estoy llevando. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, pero aquí hay un progreso diferente. Dice: él, temblando y temeroso, dijo, y aquí viene la tercera pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? No es el Saulo a quien se le dijo: ¿por qué me persigues? No es el Saulo ignorante quien dice: ¿quién eres, Señor? Es un Saulo que de forma sobrenatural llegó a la comprensión del Señor y dice: ¿qué quieres que yo haga? Con una actitud de temor y temblor delante de su presencia. ¿Nota un progreso en Saulo? ¿Cómo se llama ese progreso? Conversión. Conversión. ¿Saben que una persona convertida va a estar preocupado por preguntarle al Señor: ¿qué quiere de mí? Si usted es un convertido del Señor, le aseguro que usted se va a preguntar: Señor, ¿usted qué quiere de mí? ¿Qué quiere que yo haga? Cuando el Señor Jesucristo transforma los corazones de los creyentes, no solamente transforma la condición en la que va a pasar su eternidad, sino la condición en la que vive su vida terrenal. Y eso hay que tenerlo en cuenta, mis hermanos. Hay algunos detalles en medio de este relato de la conversión. En el versículo 7 dice: los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Y noten lo siguiente: oyendo a la verdad la voz, mas sin ver nada. No era con ellos. Dios estaba ocupando con Saulo. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió
ni bebió. Imagínense la impresión en Saulo. Lo que está sucediendo, le está diciendo a alguien: Señor, ¿qué quieres que yo haga? La respuesta del Señor cuando Saulo preguntó: ¿qué quieres que yo haga? Fue: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Cuando yo veo a Saulo levantándose y yendo a Damasco sin haber leído esa porción, me da a entender que va a buscar ayuda, pero no, en realidad está siendo obediente a la voz de alguien que le dio una instrucción clara. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Y aquí está Saulo en un relato de su conversión. Dice el versículo 10: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y a partir de aquí vamos a empezar a estudiar nuestro tercer punto. Ya vimos a un Saulo persiguiendo, ya vimos a un Saulo convirtiéndose, y ahora vamos a ver a un Saulo aprendiendo. Mis hermanos, este orden no es casualidad, es un orden importante en la vida del creyente. Vemos a un Saulo aprendiendo. Dice literalmente que él en Damasco se le da un maestro, un tutor, un Ananías, al cual en el versículo 11 se le dice: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. ¿Notaron? ¿Qué estaba haciendo Saulo? Orando. Aquí hay vistazos de su conversión, frutos de su conversión. Dice: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, noten esto, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Mis hermanos, si nos ponemos en escena, Saulo estaba pidiendo cartas para perseguir a los creyentes. Ananías, y según lo da a entender el texto, probablemente es uno de los principales, uno de los líderes en esa región. Y Dios le dice: vaya y busque a Saulo, quien está persiguiendo. Ananías, yo creo que con justa razón le dice a Dios: Señor, no sé si usted está entendiendo lo que me está pidiendo, pero yo he escuchado que ese Saulo no es tan bueno, ¿verdad? Dice: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. No se preocupe, usted vaya, yo tengo todo bajo control. Si vamos un momento a la diapositiva, hay un texto que allí aparece que nos va a ayudar a interpretar un poco mejor también este momento de aprendizaje de Saulo. Vamos a Gálatas capítulo 1, por un momento, Gálatas capítulo 1. Dice a partir del versículo 15 hasta el versículo 18. Es obviamente Pablo hablando en Gálatas. Y el versículo 15 dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo les predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con sangre y carne, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui, y note, ¿qué dice? A Arabia, y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados, ¿cuánto? 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Aquí Saulo está siendo un poco más detallado en los aspectos y los detalles de su aprendizaje. Lo que nosotros vemos en Hechos, solo lo vemos en Damasco, pero en ese transcurso que él estuvo en Damasco, necesariamente tuvo que haber ido también a Arabia. Vamos a seguir leyendo en Hechos capítulo 9. Dice el versículo 15: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Si usted nota, hay una similitud entre Gálatas y este texto que estamos leyendo en Hechos. En Gálatas, versículo 15 dice, capítulo 1, versículo 15: pero cuanto agradé a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase a los gentiles. ¿Notaron?
Y en Hechos también dice entonces, capítulo 9, versículo 15, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y los reyes y los hijos de Israel. Pero aquí hay un asunto. Se está hablando de Pablo, de Saulo, como un escogido para una función en específico. Pero en el libro de los Hechos, la comprensión de que Saulo es un escogido para una responsabilidad en específico, esa comprensión se le da a Ananías. Ananías es quien comprende, por revelación de Dios, que Saulo fue escogido para una labor especial. Sin embargo, en Gálatas, es Pablo hablando, diciendo, yo fui escogido por Dios para una labor especial. Mis hermanos, si usted me quiere acompañar a Efesios capítulo 2, usted verá que eso tiene especial trascendencia para nosotros como creyentes. Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, Efesios 2:10, hablando de creyentes en general, ya no está hablando de alguien individual. Efesios 2:10, pero somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Wow. Aquí yo tengo que analizar que al igual que Dios tenía un plan para Pablo, un plan específico para sus funciones y sus responsabilidades, estoy seguro que Dios también tiene un plan para cada uno de nosotros, sus hijos. Y tenemos que pedirle a Él claridad, pedirle a Él iluminación de su Santo Espíritu para que nos muestre cuál es su plan. Pero necesariamente, mis hermanos, hay un plan perfecto para usted y para mí. Ese plan no necesariamente conlleva su prosperidad o mi prosperidad. Ese plan no necesariamente conlleva que usted y yo vayamos a tener riquezas o no. Ese plan no necesariamente conlleva que usted y yo vayamos a tener renombre en la tierra. Ese plan conlleva que el nombre del Señor Jesucristo es glorificado por la vida de sus hijos. Y lo que Dios planea para sus hijos es para su honra y para su gloria. Si no fuera así, entonces podríamos pensar de la vida del apóstol Pablo, bueno, terminó bien, terminó mal, el transcurso de su vida fue sin ninguna dificultad o con muchas dificultades. Bueno, necesariamente su vida fue con muchas dificultades y terminó siendo un mártir, pero lo fue para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos muestre cuál es el plan que Él tiene para nosotros. El plan que preparó desde antes, con amor por sus hijos. Dice, versículo 15, hay otro aspecto que es interesante leer. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. Cuando nosotros nos vayamos al original griego, en esa frase instrumento escogido, podríamos, o en alguna traducción, podría llegar a traducirse vasija escogida, haciendo alusión a un aparato, a un utensilio de una casa, que es escogida para una función en específico y que está en la casa para una función en específico y que el dueño de la casa escoge dicho utensilio para realizar alguna función. Y en ese sentido, mis hermanos, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros con su propia función. Tenemos que permitir que la mano de Dios nos use para el cumplimiento de sus propósitos. El cumplimiento de los propósitos de Dios en Saulo era predicar a los gentiles, predicar delante de los reyes y predicar a los hijos de Israel. Y el versículo 16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Apenas le está diciendo que tiene un plan para él y dentro del plan el punto A es, tiene que padecer por mi nombre. Mis hermanos, tenemos que tener cuidado con algunas enseñanzas que nos llegan a decir los cristianos. Dios tiene un plan perfecto y maravilloso y próspero para su vida. ¿Es así realmente? Bueno, como dije anteriormente, no necesariamente el plan de Dios para nosotros conlleva nuestra prosperidad visible en términos terrenales, pero sí necesariamente el plan de Dios conlleva que la gloria sea recibida por su nombre, por medio de sus hijos. Y en ese sentido, hay que tener cuidado, porque muchas veces cuando vienen los momentos difíciles es cuando más empezamos a dudar de los planes de Dios, ¿verdad? Yo no sé si a usted le pasa, a mí me pasa.
viene un momento difícil y yo me empiezo a preguntar, señores, ¿estoy en el lugar correcto? ¿Está pasando esto? ¿De verdad estoy donde usted quiere que yo esté? Señor, me está pasando aquello. ¿Usted de verdad me tiene en el lugar adecuado? Y a veces yo tengo que volver a esos textos y recordar que no necesariamente es mi beneficio y mi bienestar lo que Dios desea, sino que su nombre sea glorificado por sus hijos. Y de esa manera su plan se va a cumplir en nosotros. Versículo 17 dice, de Hechos 9, fue entonces Ananías, noten la obediencia de Ananías, y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. Le reconoce ya como un miembro de la familia espiritual y dice, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas, recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Inmediato la conversión, dicho sea de paso, ¿verdad? Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahí hay ciertos detalles. En el versículo 19 dice por algunos días y en el versículo 23 dice pasados muchos días. Necesariamente esto calza con el relato de Gálatas, donde dice que él estuvo en Arabia. Y usted se pregunta, 3 años. ¿Qué hizo Saulo 3 años? En silencio, porque no tenemos relatos de Saulo en Arabia y tenemos unos cuantos relatos de Saulo en Damasco. ¿Qué hizo Saulo en 3 años? Bueno, no olviden lo siguiente, mis hermanos. Saulo es un judío principal, es un fariseo de fariseos, según él mismo se describe en textos del Nuevo Testamento. Su conocimiento del Antiguo Testamento es profundo. Se está topando con un Jesucristo que dice, yo soy el Mesías, el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y estoy seguro que el apóstol Pablo tuvo que apartarse para corroborar con la Escritura que el Antiguo Testamento estaba hablando de Jesús. Y ahora usted se va al Nuevo Testamento y va a notar una gran cantidad de citas del Antiguo Testamento de Pablo en todas sus cartas, diciendo, esto que está en el Antiguo Testamento se refiere a Jesús. Esto que está en el Antiguo Testamento habla de Él. ¿Cómo Él llegó a ese conocimiento? Necesariamente creo que se apartó y fue preparado por el Espíritu Santo y por el estudio intenso de la palabra de Dios. Y mis hermanos, aquí voy con un consejo también. ¿Cuánta importancia le estamos dando a nuestra preparación bíblica? Aleluya, porque somos convertidos, porque Dios tuvo gracia de nosotros y nos salvó. Pero después de ello, ¿cuánta preparación? Bíblica. ¿Saben qué me temo, mis hermanos? Que a veces estamos buscando las fuentes inadecuadas y por eso nos llenamos de doctrinas inadecuadas. Algunas personas dirán, yo estudio mucho, he estudiado mucho. Y lastimosamente lo que se hace es buscar videos en YouTube, artículos, textos, libros. Y no necesariamente es un estudio profundo de la palabra de Dios. Si usted, una persona en condición de incredulidad, le diera papel y lápiz y le dijera, escríbame qué cree. Están en las capacidades de ustedes y yo para tener bases suficientes de nuestras doctrinas y redactarlas en una hoja y decir, yo creo en esto. ¿O todavía estamos en un proceso tan valiante, como dice la palabra de Dios, llevados por doquier por todo viento de doctrina? En ese sentido, si usted considera, y no es pecado, se lo aseguro, no es pecado no tener mucho conocimiento bíblico, no lo es. Lo es cuando usted lo percibe y no hace nada por cambiarlo. Y en ese sentido, mis hermanos, si usted percibe que hay cierta debilidad en el conocimiento bíblico de parte suya para con Dios, siéntese, lea la Biblia y aprenda, como el apóstol Pablo en algún momento lo hizo. Siéntese. Tenga tiempo con Él y aprenda lo que la palabra de Dios quiere decirle. Profundice. La Biblia es un libro con demasiada información, pero no solo información, sino que esa información transforma. Y usted puede ser transformado por medio del mensaje de la palabra de Dios para usted. Es asombroso que Pablo haya pasado 3 años en este proceso y cuando usted ve a Pablo escribiendo lo que escribe, a personas como los romanos, a personas como los colosenses, usted verá demasiada profundidad en sus escritos. Bueno, eso vino primeramente por el Espíritu Santo que está en él y segundo porque él se preparó. Ahora, mis hermanos, nosotros tenemos el Espíritu Santo, amén. Si somos creyentes aquí, ahí está.
No necesariamente el Espíritu Santo por medio de nosotros va a inspirar una nueva escritura, no. El Espíritu Santo nos va a iluminar para interpretar lo ya inspirado. Y por eso tenemos que sentarnos frente a aquello que ya es inspirado y aprender lo que Dios quiere decirnos por medio de su palabra. Amén. Pablo nos da un buen ejemplo de profundidad bíblica entonces. Versículo 20 dice, enseguida predicaba a Cristo. Enseguida predicaba a Cristo. Y aquí vamos al siguiente punto. Entonces, Saulo predicando. Vean lo que dice el versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo. Y dice, en las sinagogas diciendo, ¿qué decía? Que este era el Hijo de Dios. ¿Notó eso? Era el que perseguía el cristianismo. Y cuando el versículo 20 me dice cuál era el mensaje de Pablo durante sus predicaciones, es Jesús, es el Hijo de Dios. Yo lo comprendo, es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Él es Hijo de Dios. Ahí está el Evangelio. El Evangelio es Jesús. Mis hermanos, si nosotros queremos hablar algo que sea de beneficio para este mundo caído y perverso, lo que tenemos que hablar es de la persona de Jesús, de su evangelio, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección. Esto era lo que Pablo hablaba. Noten el versículo 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. ¿Notó la reacción de las personas que están ahí? La reacción de las personas que están alrededor de esa predicación de Saulo. Y la reacción de ellos es, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén? ¿No vino para llevarnos presos? Notaron un cambio. Hay un testimonio vivo en lo que Saulo está realizando. Y el versículo 22 dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. De nuevo, notó eso, mis hermanos. Notó la intensidad de Saulo. Dice, se esforzaba. Tal era su esfuerzo que confundía a los judíos en Damasco. ¿Con qué los confundía? Bueno, primeramente porque él andaba persiguiendo y ahora está predicando. Pero más que eso, la literalidad del texto me dice que ellos estaban confundidos. ¿Por qué? Porque él demostraba que Jesús era el Cristo. ¿Se imaginan? Personas que han creído que el Mesías no vino, que Jesús no es el Mesías, que es alguien más que murió y que ahora estén confundidos. No, ese Jesús puede que sí sea el Mesías. Bueno, eso es fruto de la predicación de Pablo. Una predicación cristocéntrica. Cristo es el centro del mensaje de Pablo en este momento. Voy a hacer un paréntesis aquí. Usted tal vez esté notando que yo menciono a veces el nombre Saulo y luego menciono el nombre Pablo y etcétera. Y usted dirá, se confunde, ¿verdad? Seguro está confundido en su predicación y a veces dice Pablo y a veces dice Saulo. Y tal vez usted dirá, ¿por qué a Saulo se le cambió el nombre? Hago el paréntesis para decirles que eso no es así, mis hermanos. Hay que tener cuidado porque no necesariamente a Pablo se le cambió el nombre. Nosotros hemos adoptado esa enseñanza porque en el Antiguo Testamento era común que Dios le cambiara el nombre a ciertas personas con una labor en específico, ¿verdad? Entonces a Abraham se le puso Abraham, ¿verdad? Y así sucesivamente, pero no es lo que pasa con Saulo. En un texto de Corintios dice, del mismo Hechos, y le voy a pedir que me acompañe, Hechos capítulo 13, para que quede más claro. Hechos capítulo 13, versículo 9. Luego vamos a estudiar ese texto, pero ahorita nos puede ayudar a aclarar algo. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos, y empieza la narrativa. En algunas traducciones, de forma más acertada, se traduce, entonces Saulo, que también se llama Pablo. Así se dice en otras traducciones. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque uno de sus nombres es un nombre que iba ligado con
su linaje judío. Necesariamente el nombre Saulo tiene su raíz de Saúl, y eso tiene concordancia con la tribu de la cual viene Pablo, que necesariamente es de la tribu de Benjamín, y tiene mucha relación con Saúl, ¿verdad? Pero por otro lado, tiene un nombre griego, ¿verdad? Y este nombre griego lo empieza a utilizar más en el avance del Nuevo Testamento por el significado de su nombre y porque él entiende que es más útil, porque el nombre Pablo significa pequeño. Entonces Pablo dice, no quiero ponerme muy en alto con el nombre Saulo, porque la gente lo asocia a Saúl, pero mi nombre griego necesariamente habla de mí como más humilde, como algo pequeño, que es lo que significa su nombre. Y usted puede notar en el Nuevo Testamento que Pablo se sigue presentando a sí mismo a la iglesia como Pablo, pequeño. No necesariamente es que se le cambió el nombre, sino que él mismo empezó a darle más intensidad al uso del nombre Pablo. Hago ese paréntesis para no confundirnos con los aspectos del Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios sí cambiaba los nombres de las personas, pero no necesariamente es lo que sucede aquí. Usted no va a encontrar un versículo que diga que Dios le cambió el nombre a Saulo por Pablo. No lo va a encontrar, ¿verdad? Ok, eso era un breve paréntesis. Ahora sí, capítulo 9, ya estamos prontos por terminar, solo nos falta el último punto. Vamos a leer capítulo 9, versículo 23, y este último punto es interesante, porque es Saulo siendo perseguido. ¿Cómo empezó la historia? Saulo persiguiendo. Pero ¿cómo termina? Por lo menos hasta este momento el relato. Saulo siendo perseguido. No me voy a adelantar a las aplicaciones del texto, pero mis hermanos, muchas veces por medio de Cristo nuestra vida es completamente diferente a lo que nosotros nos hubiéramos imaginado antes. Y en ese sentido, Pablo está viviendo una vida completamente diferente a la que él se imaginó, pero está dispuesto a vivirla. Tenga cuidado con planear demasiado su vida. Más bien, cumpla el plan de Dios para su vida. Si empezamos a planear demasiado nuestra vida, nos vamos a llegar en algún momento a chocar con un muro que nos diga Dios, no necesariamente este plan es el que yo tengo para usted. Tengo un plan diferente. Versículo 23 dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por un muro, descolgándole en una canasta. Y ahí empiezan las primeras persecuciones contra Pablo. Empieza a ser perseguido primeramente ahora, y ahí hay un punto importante. Este relato que acabamos de leer parece simple. Usted dice, se dio cuenta que lo iban a matar y lo que hizo fue que lo descolgaran por un muro. No es tan simple como parece. Vean lo que dice 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11. Versículo 32 al 33, es el mismo Pablo contando un poco mejor el relato, un poco más detallado que lo que Lucas hace en Hechos. Y en el versículo 32 de 2 Corintios 11 dice, en Damasco, ¿quién? El gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. ¿A oídos de quién llegó eso? Y dice el versículo 33, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. No era una revuelta de personas que querían perseguir a Pablo, y por esa revuelta lo descuelgan por un canasto en un muro. No es una revuelta de personas que están enojadas con Pablo. No, es el gobernador de la provincia del rey Aretas. Mis hermanos, es algo legal, es algo necesariamente intenso. Y Pablo obtiene su primera persecución en unos cuantos años después de su conversión, por manos de personas de alto rango. No es una persecución cualquiera, necesariamente no lo es. Pero usted ve a Pablo siendo perseguido y me pregunto, ¿usted lo ve echando atrás?
diciendo, no, para esto, para que me persigan. Qué humillante para mí ser descolgado por un canasto. Es mejor volver atrás, estaba mejor antes. ¿Usted ve a Pablo haciendo eso? ¿No? Versículo 26, inmediatamente después de eso, él huye a Jerusalén. Y dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Mis hermanos, él está en Damasco. Sale con bien de Damasco en una canasta. Cuando sale, yo me imagino a Pablo diciendo, ahora sí, ¿para dónde corro? ¿Y hacia dónde corrió? Hacia Jerusalén. ¿Era lógico hacer eso? Para nada lógico. Es el lugar donde está la persecución, es el lugar donde están los apóstoles, es el lugar donde más riesgo corre. Pero él va a Jerusalén. ¿Y cuál es su intención? Trataba de juntarse con los discípulos. ¿No notan algo extraño? Una persona hubiera huido tal vez, una persona se hubiera ido a una ciudad que nadie conozca, pero se va a Jerusalén y trata de juntarse con los discípulos. Obviamente los discípulos tienen miedo, no creyendo que él fuese un discípulo, y el versículo 27 dice, entonces Bernabé, y aquí aparece en escena un nombre que lo vamos a estar reiterando mucho. Ojalá que en las iglesias hayan muchas personas con el corazón de Bernabé. Dice, entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Tendemos muchas veces los cristianos a no creer en las conversiones de personas con un testimonio malo, ¿verdad? Tendemos a poner etiquetas en las personas. Tendemos a quedarnos con la primera impresión de lo que una persona generó en nosotros. Y somos personas que muchas veces no confiamos en los cambios que Cristo puede hacer en los corazones de la gente. Pero hay un Bernabé que confía en que Dios cambió a Saulo. Lo presenta delante de los discípulos y les dice a ellos, él cambió. Él predicó valerosamente en Damasco. Mis hermanos, como dije anteriormente, ojalá que hubiesen muchas personas con el corazón de Bernabé en la iglesia, que creamos en la gente. No por nada, el nombre Bernabé significa hijo de consolación, ¿verdad? Y tiene cierta relación con el Espíritu Santo, su nombre. Es asombroso que el mismo Consolador, Paracletos, ¿verdad? En griego. Usted va al nombre Bernabé en su original y tiene relación con la raíz de la palabra Paracletos, en consolación. Y básicamente hace eso, confía en la persona, lo presenta delante de otros discípulos y ayuda a que la iglesia confíe en él. Dice el versículo 28, y estaba con ellos en Jerusalén, y salía y entraba. Ese detalle, salía y entraba, puede ser minúsculo, pero tan confiado estaba. No sabe que hay una persecución, no sabe que hay personas que no le creen, no sabe que hay personas que están en contra del camino, del cristianismo. ¿Cómo que salía y entraba? Bueno, ¿y qué hacía en todo ese andar? Versículo 29, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. De nuevo predicando y de nuevo perseguido. Hablando denodadamente, pero los griegos procuraban matarle. Y el versículo 30 da un hincapié a esta persecución. Dice, cuando supieron esto los hermanos, ¿a quiénes se refiere ahí? A los discípulos. Le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. ¿Recuerdan qué relación tiene Tarso con Saulo? Bueno, es Saulo de Tarso. Lo mandaron a su lugar de origen y le dijeron, quédese tranquilo. Vaya, hay muchas personas que buscan su cabeza. Vaya a su casa, quédese tranquilo. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Yo me pongo a pensar, si hasta aquí llegara Hechos, si hasta aquí llegara el relato, dejamos a Saulo tranquilo en Tarso, en su lugar de origen,
y ya no se preocupe, ya usted hizo mucho. Ahora vaya y descanse. Eso no fue así. Saulo tenía mucho que hacer. No me quiero adelantar a lo que prontamente vamos a estar estudiando, pero en capítulos adelante usted verá cuando empieza la iglesia en Antioquía. Dice que unos hermanos, unos hombres que estaban huyendo por la persecución que hubo por causa de Esteban, pasaron por ese lugar y empezaron a predicar la palabra. La noticia llegó a oídos de los apóstoles, entonces mandaron a traer ¿a quién? Para que viese lo que estaba pasando en Antioquía. A Bernabé, primeramente, ¿verdad? Y dice que Bernabé se gozó con lo que estaba pasando, alababa a Dios por la gracia que había en ese lugar. Y dice que Bernabé fue a Tarso, mandó a traer a Saulo y se quedaron en Antioquía. Y precisamente fue allí donde se les llamó cristianos por primera vez. La tarea de Pablo no había acabado. Lo que quiero ilustrar con este punto es lo siguiente, mis hermanos. No existe pensión para el esfuerzo de un cristiano. No hay un momento de pensionarnos. Tenemos que seguir adelante y darle la honra y la gloria al Señor Jesucristo. No podemos... ¿Sabe qué he notado? Que muchas veces en las iglesias hay un tipo de persona que a algunas personas les dicen el yo antes, ¿verdad? Usted llega donde la persona, sí, viera, pasamos en las clases de escuela dominical, veas, yo antes hacía esto y esto, y antes hacía esto y aquello. Y luego pasamos por el ministerio de jóvenes, y vea cómo está, yo antes hacía esto y aquello. Pasamos a la clase de adultos, y yo antes en la clase de adultos esto y esto. Esos miembros a veces son muy comunes. Mis hermanos, ojalá que nosotros no lleguemos a hacer los de yo antes, sino los de yo ahora hago esto. Yo hoy en día estoy haciendo esto y aquello. Y tener cuidado de caer en ese tipo de error. Y tal vez se irá por edad, por salud. No. Mis hermanos, Dios merece que nosotros nos desgastemos por Él, como el apóstol Pablo lo hizo. Así lo merece Él. Es una realidad que muy probablemente nuestra intensidad en el servicio del Señor en algún momento no vaya a ser como en los días de la juventud. Eso es una realidad, pero eso no quiere decir que yo deje de servir al Señor y gozarme en hacerlo. Debo servir al Señor en todo momento y no debo poner un alto a mi servicio y decir ya hice demasiado, hasta aquí y no más. No debo hacer eso. Pablo me da un ejemplo de eso. Estaba en Tarso, tranquilo, ya había predicado mucho en Damasco, ya había sido perseguido 2 veces, ¿por qué voy a poner en riesgo mi vida? No, se va a Antioquía. Luego, y no quiero saturar de las próximas lecciones, pero en Antioquía, ¿qué pasa? Los comisionan para su primer viaje misionero. ¿A quiénes? A Bernabé y a Pablo. Primer viaje misionero, vienen a Jerusalén, al concilio de Jerusalén, van al segundo viaje misionero. Pablo sigue predicando donde Cristo no haya sido nombrado. En el tercer viaje misionero, arrestado, yendo hacia Roma, siendo un utensilio en las manos de Dios, útil para la salvación de montones de personas, al punto que la misma palabra de Dios dice, desde Ilírico, y ahorita se me olvidó el otro lugar, era desde Jerusalén hasta Ilírico, creo que es que dice el texto, todo lo he llenado del Evangelio. No sé si estoy diciéndolo mal, pero geográficamente el espacio que se menciona ahí probablemente calce con lo que es Asia Menor. Y si usted se va a las iglesias del Apocalipsis, usted verá que esas cantidades de iglesias que se ubican en ese mapa corresponden a Asia Menor. Podría yo decir que toda esa cantidad de región conoció el Evangelio porque yo me esforcé en hacerlo. ¡Wow! El apóstol Pablo no se cansó. Y eso es un ejemplo para usted y para mí. No nos cansemos, como él mismo lo escribió en algún momento. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Sigamos adelante haciendo la obra del Señor con fervor, con valentía, y veamos el ejemplo de un Pablo que fue convertido, que fue aprendido, que predicó, que fue perseguido. Y veamos el ejemplo de esta persona para que nosotros, viendo este ejemplo, tratemos de darle a Dios la honra y la gloria que Él se merece por nuestras vidas. ¿Qué les parece si terminamos orando, mis hermanos?
Señor, toda la honra y la gloria es para usted, y en este momento, viendo un ejemplo de conversión tan hermoso como lo es el ejemplo de Saulo, de Pablo, le pido, Señor, que viendo este ejemplo meditemos en nosotros mismos, Señor, y nos preguntemos si realmente estamos haciendo las cosas para tu honor. Señor, ayúdanos a meditar en nosotros mismos y preguntarnos si realmente estamos quejándonos de las situaciones que vienen a nuestra vida, tratando de tirar la toalla, Señor. Ayúdanos a ser humillados por medio del mensaje de su palabra, y confío y estoy seguro que el mismo Espíritu Santo que actuó en el apóstol Pablo es el que habita en nosotros, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y siendo ese tu espíritu que está en nosotros, Señor, ayúdanos a ver la urgencia de tu obra como Pablo la vio, a ver la urgencia de tu gloria y anhelar una vida que tema y honre tu santo nombre. Padre Celestial, gracias por tu palabra que es viva y eficaz, y te pido que esta palabra no haya caído en tierra muerta. Te pido que germine y dé frutos, y que la gloria sea hacia el texto, porque siendo tan hermoso el mensaje de su escritura, siendo tan poderoso que nos guía a comprender su voluntad para con nosotros. Gracias, Señor, por este momento, por esta noche. Muchas gracias por haber sido bueno con nosotros y por darnos esta enseñanza por medio de su palabra. Nos ponemos en sus manos, llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús.